Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que hoy día les va a ayudar a razonar, o vamos a entrenarnos en el razonamiento para entender cómo llegamos a un momento histórico en el Ecuador en el que ser tramposo, ser desleal, ser pícaro, ser narcotraficante, ser político, entre comillas, se volvieron actividades inteligentes, actividades de los inteligentes. Y ser honesto, ser leal, ser correcto, no ser narcotraficante, no ser político, no ser sinvergüenza, se volvió actividad o la percepción de que eres un tonto, de que te pueden hacer lo que te da la gana, de que te dejas mangonear. Todo esto parte en sí de cómo se va estructurando la sociedad ecuatoriana hasta el momento en que llega Rafael Correa al poder. Y en esa sociedad ecuatoriana, comenzamos por la época de la colonia, el ser delator, el ser cobarde, el ser ladrón, era parte de la normalidad. Venía la Santa Inquisición, te decía, usted tiene que delatarle al otro fulano, bueno, ¿qué más me queda? O lo delato o me matan. La cobardía comenzó a reinar entre nosotros y fue tan visible este problema de la cobardía que no pudimos ni defender nuestro territorio. Nos quedamos apenas con un cuarto del territorio que teníamos originalmente. ¿Cómo se fue deteriorando nuestra moral? Bueno, a partir de la religión comenzó nuestro primer deterioro, porque la religión católica, como se la vivía aquí en Ecuador, era una religión donde la hipocresía se volvía en conducta normal. En las zonas donde la religión católica no tuvo tanta influencia como la zona costera, porque habían ríos, habían muchas enfermedades, había muchas dificultades, entonces la Iglesia Católica no logró penetrar, se dio que la franqueza encontró muchas más posibilidades y se dio otro cambio, otra conducta cultural. Pero después también tenemos que entender cómo se vivió la ley. Igualmente la ley era una cosa que se ejercía en la sierra más que en la costa. En la costa, igual que en el oeste norteamericano, se vivía la ley del revólver, allá se vivía la ley del machete. Cada cual se hacía justicia con su propia mano. En cambio, acá en la sierra había la ley, y la ley era para el de poncho. No era para el blanco, para el rico, no. Las leyes se hacían para oprimir al de poncho, y él era el que era pobre y era de poncho, ese era la presa favorita de la ley, de los que tenían el poder. Así nacimos a una sociedad donde la educación se convirtió en la repetición memorística de conocimientos, palabras, textos que habían sido aceptados o negados por el Ministerio de Educación y que procuraban crear lo que se llama ciudadanos. ¿Y qué era el ciudadano? Era un individuo que, entre comillas, era igual a todos. Era igual al vecino, igual de allá, de más allá, todos éramos iguales. Entonces, lo que se procuraba era crear la denominada igualdad. Pero esta denominada igualdad significaba que tú estabas sometido al mismo profesor, a la misma autoridad, al mismo himno nacional, a las mismas leyes, al mismo policía, al mismo ejército, y que eras obediente y no deliberante. No le podías cuestionar. Si tú te atrevías a cuestionar al sistema, te llamaban individuo de alta conflictividad, subversivo, comunista. Y en esa forma fue como nos neutralizaron y comenzaron a hacer que
robar fuera un acto heroico. Tu madre le podía decir a tus hermanos: vayan al banco, saquen la plata del padre para que no se lleven los hijos ilegítimos que el desgraciado fue a tener en otra moza. Y tenían que ir al banco y robarle la plata de los otros hermanos. Y así se creó una sociedad donde el fin justifica los medios y el fin justifica el discurso. Todos los días le vemos al presidente salir con vastosidades y mentiras que nadie les cree, y todavía tiene el descaro de volver a repetirlas. No entendemos cómo diablos llegamos a una sociedad donde, a un país donde salir a la televisión y decir: recibimos 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que serán utilizados para el bienestar y para hacer para los municipios, para los discapacitados y para los amigos, y nosotros tenemos que aceptar eso como normal, cuando ya estamos viendo: oye, ¿qué pasó con los hospitales? ¿Qué pasó con las compras públicas? ¿Qué pasó con el dinero de la policía? ¿Qué pasó con todo? Y tenemos que aceptar eso como normalidad. Entonces partimos de que el problema aparentemente radica primero en la forma como se practica la religión. Las religiones en Ecuador se practican como un culto a la doble moral. En segundo lugar, ¿cómo se practica la educación? La educación se practica como un culto a lo que dice el profesor y él dice el libro. Y es él el que tiene la absoluta razón. La educación debería ser el mecanismo mediante el cual un profesor descubre en sus estudiantes cualidades particulares y le ayuda a desarrollar esas cualidades, esas virtudes. No lo que sucede en Ecuador. Usted es un buen deportista, ya. Usted se jala el año por matemáticas, porque aquí se pasa el año por matemáticas, no por ser un buen futbolista. Vaya, repite el año. El profesor, en vez de encontrar las habilidades, las facultades, en vez de querer que cada estudiante sea diferente del otro, con virtudes y cualidades particulares, extraordinarias, con una gama de opciones para el país en los seres humanos, no, todos son iguales, todos marchan igual, todos cantan el himno nacional, todos repiten el Padre Nuestro, todos repiten la misma canción, todos dicen la misma respuesta. Este es el origen de esta sociedad en donde mentir, copiar, engañar es tal. Cuando trabajé con el Seguro Social Campesino, no se sentían muy cómodos con mi presencia los otros médicos y las otras odontólogas ni auxiliares, porque yo les decía: ustedes quieren que yo pertenezca a la asociación de médicos y odontólogos del Seguro Social Campesino, no lo haré. ¿Sabe por qué? Porque la asociación no se debe llamar de médicos y odontólogos, se debe decir de mentirosos y ociosos del Seguro Social Campesino. Porque si podían faltar, faltaban. Si podían mentir, mentían. Si podían robar, robaban. Y si no lo hacías, y si no tapabas a tu compañero cuando lo hacía, eras mal visto. Ese era el país en el que nosotros nos formamos. Y esa es la mentalidad. Y ese es el origen de por qué en América Latina este modelo educativo, que es común, ha generado la mayor cantidad de ninis, muchachos que ni estudian ni trabajan, y las olas migratorias que dicen que un latinoamericano es
un individuo infeliz en su propio país e ilegalmente feliz en cualquier parte del mundo, pero del mundo desarrollado. Nos hemos creado somos ahora un peligro para los Estados Unidos. Nos han puesto una muralla. Nos han dicho: ustedes son mentirosos, ustedes son machistas, violadores, abusivos, feministas, femicidas. No feministas, femicidas, machistas, violadores. Nos han puesto, Donald Trump nos ha gritado en la cara eso. ¿Podemos decir que es mentira? Si no, vamos a ver qué pasa ahora con esta pandemia. Que no quiere que pasen por ese muro narcotraficantes. Podemos decir que en América Latina no ser narcotraficante es posible. Vemos que en Colombia las plantaciones se han multiplicado, y en Ecuador ya se vienen, y en Brasil también. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de ganar dinero. Y la pregunta es: ¿cómo diablos llegamos a una sociedad donde el rato de votar elegimos no entre los mejores de sus seres humanos, porque no los podemos reconocer? Elegimos entre los peores de sus seres humanos. Y ese problema lo vemos desde la escuela. Si tú le dices: elijan al presidente del curso, van a elegir al más patán. Así comienza todo. Desde ahí comienza el problema. Estamos en este dilema, y entonces vemos que el problema está en la forma como nos educan. Nos educan nuestros padres, nos educan nuestras religiones y nos educan nuestras escuelas. Muchas gracias.